Dios. Marcos 4:30. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, lo tenemos. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. Padre que está en gloria, gracias, Señor, por su palabra, Dios mío. Háblenos, Dios mío, a través de su palabra. Ayúdenos a predicar su palabra, Señor. Úsenos para su gloria, Señor, como usted siempre lo ha hecho, Dios eterno. Vamos a hablar su palabra, Dios eterno. Gracias, Dios eterno. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Al que está a su lado, dígale, pequeña pero grande. Pequeña pero grande. Amados hermanos, ustedes conocen la historia. Jesús habló muchas parábolas, amados hermanos, pero en esta parábola hay una gran importancia en lo que es el evangelio de Cristo Jesús. El crecimiento del reino de Dios, amados hermanos, es como el crecimiento de una semilla. Amados hermanos, es como el crecimiento de una semilla llamada mostaza, que conlleva un desplegamiento procesivo con lo que es como con el plan de Dios. Esta es con la única semilla que comparan en esta ocasión el reino de los cielos. Es una semilla que la podemos ver insignificante. Una semilla, amados hermanos, que es la más pequeña, pero tiene resultados grandes. Bendito sea Dios. Y el Señor Jesús les habla en parábola, amados hermanos, y está hablándoles. Miren, el reino de los cielos comienza a decir, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Para que lo puedan entender, comienza a decir. Y amados hermanos, y comienza a dar este relato, amados hermanos, lo que es el grano de mostaza. Y es por eso que en cierta ocasión el Señor les dice a los discípulos, si tuvieras fe como un grano de mostaza y le dirías a este monte, muévate para un lado, se movería. O sea, el Señor les estaba dando a entender que así como el grano de mostaza, que es tan pequeño, quería una fe, amados hermanos. Era una fe que al inicio iba a empezar pequeña, amados hermanos, pero a la misma vez les estaba, amados hermanos, demandando una fe grande. Porque hay gente que dice, yo tengo poca fe, pero vamos a ver más adelante unos versos de la Biblia donde hubieron personajes y personas que Dios les dijo, tu fe es demasiado grande, tu fe es tan grande que se haga como tú lo has querido, como tú lo quieres recibir, porque no ha habido una fe tan grande como la tuya, le dijo a la mujer cananea, amados hermanos. O sea, amados hermanos, que este evangelio, amados hermanos, el Señor estaba ilustrando, amados hermanos, que es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero hermanos, se convierte en una planta más grande que todas, según los eruditos estudiosos de la Biblia, amados hermanos. Ellos han dado comentarios donde ellos hablan que este grano de mostaza
mostaza, que esta planta, amados hermanos, viene a ser como un árbol de 4 metros, bendito sea Dios, es tan insignificante. Y amados hermanos, y Dios compara esta parábola con el evangelio que él estaba predicando, que en ese tiempo la fe iba a iniciar pequeña, pero amados hermanos, iba a ser un evangelio poderoso, donde en todo el mundo iban a haber gente que iban a seguir a Cristo, donde en todo el mundo iban a haber multitudes, amados hermanos, y este evangelio, y es por eso que cuando usted ve, amados hermanos, y usted muchas veces puede ver que no crecemos o que está pasando, pero el Señor, aún hablando de una semilla, amados hermanos, la semilla del grano de mostaza, comienza a decir pequeña pero grande, tiene grandes resultados, bendito sea Dios, porque el reino del Señor no se basa, amados hermanos, en palabra, dijo Pablo, sino en poder de Dios, bendito sea Dios, porque aunque usted vea y diga y se desanime, ¿para qué voy a seguir en este evangelio? Muchos no quieren, muchos están retrocediendo, pero el Señor habla en parábolas y dice, lo he comparado como un grano de mostaza. El grano de mostaza puede ser el más insignificante para alguien, puede parecer que no hay crecimiento en tu vida, puede parecer que no vas a crecer, pero el final tendrá grandes resultados si perseveramos hasta el fin en este evangelio. Y es por eso, amados hermanos, que en este evangelio, amados hermanos, no hay que desmayar, sino que hay que perseverar. Muchas veces, hermano, nos llega o nos puede llegar el desánimo, pero el Señor Jesucristo comienza a hablar las parábolas y comienza a hablarle, amados hermanos, que Él sembró la semilla, cayó en buena tierra, cayó en espinos también pedernales, cayó en cuánta cosa hizo el diablo para que la palabra, ¿sabe para qué era esa parábola? Para que la palabra se la fuera robada del corazón de los que la escuchaban. Pero cuando la palabra cae, amados hermanos, tendrá su efecto, aunque se oponga el diablo. Mire, el que siembra la semilla se llama Jesús, y la semilla que fue sembrada dará su fruto. La semilla va a crecer, solamente no hay que dejar que nos roben la semilla, no hay que dejar que el diablo nos robe la palabra. Si la palabra que hemos escuchado, bendito sea Dios, la palabra nunca retornará vacía, porque la palabra tiene poder y hará los resultados más grandes que tal vez alguna vez no hemos visto. Lo hemos leído solamente, pero vamos a ver grandes resultados. Y es por eso que en este evangelio no cualquiera persevera, porque cuando cae la palabra, el diablo les roba la palabra. El diablo está allí preparado. Cuando el sembrador siembra la palabra, el diablo está por otro lado preparado. Pero el Señor comenzó a decir, amados hermanos, que hay que tener fe como un grano de mostaza. Hay que tener fe, no del tamaño del grano de mostaza, sino que dijo como el grano de mostaza, que este parece que no va a dar fruto, que este parece que va a perecer, pero cuando llega a crecer es más fortalecido que cualquier otro árbol, que las palomas hacen su nido allí, los pajarillos hacen su nido allí. Y es por eso que este evangelio jamás podrá ser destruido. Este evangelio siempre seguirá con el propósito que Cristo lo ha presentado. Bendito sea Dios, alabado y bendecido sea Dios. Y es por eso que esta fe, amados hermanos, que no dejes que el diablo te robe la fe. La fe, aunque parezca, amados hermanos, que nada va a suceder, va a tener resultados grandes. Lo que estás haciendo va a tener resultados grandes, porque este es el reino de Dios que estamos anunciando y que estamos predicando. Bendito sea Dios. Imagínense, lo compara como un grano de mostaza. Y dice, pero después es sembrada. Es la más pequeña de todas. Puede ser aún la más insignificante de todas, pero tiene resultados poderosos. Y dice, amados hermanos, que después de sembrarlo, crece y se hace la mayor de todas. Imagínense cómo el Señor compara el reino de los cielos. Y es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en una planta más grande de todo el huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros, hermanos, hacen sus nidos bajo su sombra. Aunque, hermanos, le cueste crecer un día, producirá, hermanos, aunque un día a usted o a lo del Señor le cueste crecer, un día producirá gloria. Un día tendrá grandes resultados. Un día usted va a decir, valió la pena estar todavía de rodillas.
Un día usted va a decir, no fue en vano que yo prediqué a alguien. No fue en vano que yo enseñé la palabra. No fue en vano que yo enseñé los estudios bíblicos. Porque un día traerá su fruto, aunque parezca que no hay fruto. Un día, porque esto, la palabra la sembró el Señor Jesucristo. Y usted es el portador de la palabra. Y nosotros somos los portadores de la palabra. Lo que Dios ya sembró, la semilla que Dios ya sembró. Aunque parezca que no va a crecer, va a crecer. Aunque parezca que no hay salida, va a ir salida. Va a tener grandes resultados. Porque esta fe es poderosa, amados hermanos. Esta es la fe que mueve montaña. Jesús le dijo a los apóstoles, es que si tan solo ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, que el grano de mostaza, aunque parece insignificante, produce grandes frutos, produce gloria, produce poder. En lo que era insignificante, produce grandes cambios. Bendito sea Dios. Donde viene a ser, después de ser insignificante, viene a ser el mayor. Bendito sea Dios. Pero amados hermanos, y en cierta ocasión Jesús dijo, y es como vivimos, a la verdad la mies es mucha y son pocos los obreros. Y dijo que había que pedirle al Padre por los obreros porque ya la cosecha estaba. Parece que no va a producir. Parece que no hay crecimiento. La cosecha ya está lista. Solamente que Dios quiere obreros, aún en medio de los momentos difíciles. Obreros que no crean en la condición que están viviendo, que crean en la semilla que Dios les sembró. Que crean que esa semilla sigue produciendo, sigue haciendo grandes efectos. Que aunque parezca que tú no veas, sigue produciendo en ti. Sigue haciendo grandes efectos en ti. Bendito sea Dios. Y es por eso, amados hermanos, que hay que tener la fe. Mira, amados hermanos, como la fe como un grano de mostaza. Les dijo, Señor, ¿por qué no echamos fuera el demonio de este jovencito? Y les dijo, ¿saben por qué? Porque a ustedes les faltó fe. Son hombres de poca fe. Les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, y le dirían a este monte, muévete de aquí para allá, se movería. Le dijo el Señor, compara, y usted puede agarrar un grano de mostaza que le queda pequeñito, amados hermanos, pero hace grandes efectos. Y es por eso, amados hermanos, que este evangelio no lo pueden destruir. Lo han querido destruir, jamás lo podrán destruir. El evangelio va a ser lo que Cristo ha dicho que haga. El evangelio, amados hermanos, seguirá produciéndose en todo el mundo. Seguirá haciendo el efecto, bendito sea Dios. Y amados hermanos, esta semilla se convierte en una planta más grande de todos los huertos. Sus ramas llegan a ser grandes, que los pájaros hacen sus nidos bajo su sombra. Aunque le cueste crecer, un día producirá una gloriosa cosecha. Tal vez usted puede ver a sus hijos, que los puede ver que están por allá, pero un día ellos van a cosechar lo que usted les sembró. Un día usted los va a ver, que vendrán a los pies de Dios, y si no los ve, como quiera van a llegar un día. Porque la palabra tiene poder, bendito sea Dios. Y amados hermanos, ahora con esta parábola Jesús explica que la fe en él tendrá un comienzo pequeño, pero el número de seguidores crecería y llegaría a ser una comunidad mundial. Jesús comienza a enseñarles que la fe iba a empezar pequeña, pero que iban a crecer como nunca antes se ha visto. Bendito sea Dios. Porque, amados hermanos, hay tantos cristianos que el Señor regó la semilla, les tiró la semilla, y ahora ¿qué están haciendo algunos en otros países, hermanos, donde el evangelio es prohibido? Se están en cuevas predicando, y algunos los están quemando vivos por no negar a Cristo Jesús. Esa semilla hizo el efecto. Y así hará el efecto en cada uno de nosotros y en cada uno de los que les predicamos. O a veces podemos decir, ¿qué sentido tiene seguir yendo a la iglesia? No veo que crece. El problema es que la semilla está allí. El problema es que hay que perseverar. El problema es que tenemos que darnos cuenta que esto trae crecimiento tanto como en nuestra vida espiritual. Pero si usted deja de buscar, usted se va a estancar la semilla. El diablo le va a robar lo que Dios le sembró. Porque, amados hermanos, habla la parábola del sembrador. Hubieron espinos. Hubo gente que no supo entender.
Hubo gente que no apreció lo que se les predicó, pero hubieron unos que cayó en buena semilla y la palabra la pusieron por obra. ¿Cuándo? Cuando vinieron las persecuciones, cuando vinieron los momentos difíciles, cuando vinieron las angustias, cuando vinieron el momento más difícil de su vida. Y es por eso que esta noche, amados hermanos, a través de esta palabra pequeña pero grande, bendito sea Dios, el grano de mostaza, pequeña pero grande, y el Señor comienza a decirles: el reino de Dios pequeño inicia, pero es grande, es grandísimo, donde podemos apenas ver aquí a los hermanos, pero en todo el mundo, hasta donde está prohibido que sean cristianos, hay cristianos, y están decididos a morir por Cristo, y algunos ya murieron por Cristo, bendito sea Dios. Mire, nosotros estamos bien aquí, pero allá en el Medio Oriente, hermanos, es prohibido en los países islámicos que se hable de Jesús. Allá tienen que estar escondidos, y aquí hay que sacarlo a usted de su casa para que se congregue. Allá ellos tienen que salir a las catacumbas, allá a las cuevas, a congregarse. Usted puede ver la historia del cristianismo, y usted puede ver también cómo se está viviendo hoy el evangelio en aquellos países. En África, en ciertas partes, el islámico ha quemado vivo a los cristianos para que nieguen la fe de Cristo. Pero que esa semilla pequeña pero grande ha producido en ellos una fe terrible, que ellos prefieren dar su vida por Cristo. Esa semilla no es cualquier semilla, lo que el Señor comparó el reino de los cielos. Y la semilla que el Señor regó, la semilla que el Señor plantó, amados hermanos, que es la palabra, no es cualquier semilla. Hace siempre el efecto, ha cambiado grandes brujos, ha libertado gente, amados hermanos, gente endemoniada, y todavía la palabra sigue haciendo efecto, la palabra sigue teniendo el poder. No hay otro libro como la Biblia que tenga el poder, amados hermanos, que pueda cambiar a la vida, bendito sea Dios. Mire, amados hermanos, hay muchos libros y tantas cosas, pero el único que cambia se llama la palabra de Dios, bendito sea Dios. Los libros pasan de moda, pero este libro de la palabra jamás pasa de moda. El diablo lo ha querido que pase de moda, donde ahora se están usando las tablets. Y quieren que ahora todos nos acomodemos a las tablets. Pero es mejor este libro, porque a este no se le quita la carga, bendito sea Dios. Si se va la luz, aquí está la palabra. Pero en la tablet no hay palabra. Si se va la luz, si está, amados hermanos, si no está cargada. Y el diablo ha metido tantas cosas para robarnos la palabra. Pero el Señor sembró la palabra, bendito sea Dios. Y hubieron hombres de Dios que murieron para que nosotros tuviéramos esta palabra. Hablaron la palabra de Dios, la escribieron inspirados por el Espíritu Santo, pero ellos pagaron con su vida. A Mateo, que era pescador, le dijo: sígueme. Y muchos no querían que Mateo lo siguiera, porque como era publicano. Porque como eran aquellos que recolectaban y amados hermanos, y que les robaba según ellos. Pero cuando le dijo: sígueme, se le quedó viendo con compasión y le dijo: sígueme. Y Mateo, hermanos, según la historia, murió allá por Etiopía, traspasado con una espada. Se le sembró la semilla cuando él estaba allá afuera, y Jesús lo llama. Y la gente no quería, porque aquel era un ladrón que les cobraba impuestos hasta de más. Pero ¿sabe qué? Jesús, con su amor, le dijo que él iba a sembrar esa semilla. Y esa semilla que le sembró hizo el efecto que él dio su vida por Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, que aunque usted esté pasando momentos difíciles, tal vez no podemos ser como los discípulos de entregados, como ellos se entregaron. Pero aunque estemos pasando el peor momento en nuestra vida, no soltemos la semilla que Dios puso en nuestros corazones. Que aunque pasemos debilidades, que aunque pasemos momentos donde queremos soltarlo todo, hay una semilla que está haciendo producción en nuestra vida. Hay una semilla que el Señor ya puso en nuestra vida, bendito sea Dios, que no es tiempo de retroceder, que aunque muchos no crean en ti, que aunque muchos no te aprueben, pero hay una semilla que Dios plantó en nuestra vida para que nosotros le hablemos a otros de esa semilla y le digamos que el mejor lugar que es donde estar en la presencia de Dios, que aunque usted no tenga nada, la semilla seguirá produciendo, la semilla lo seguirá bendiciendo, la palabra lo seguirá cubriendo, la palabra lo seguirá
seguirá guiando, la palabra nos seguirá protegiendo. Esa semilla que el Señor dio una vez, esa semilla, a causa de esa semilla no estamos muertos, nos iban a matar, pero el Señor sembró su semilla, el Señor sembró su palabra, y el Señor nos dijo que si tan solo tuviéramos fe como un grano de mostaza, el Señor sembró la semilla y la comparó con la semilla de mostaza, la comparó pequeña pero grande, que hace grandes efectos, que cambia los corazones duros, que perdona al que tiene, hermanos, grandes deudas, que el Señor cambia el orgullo. Esa semilla sigue haciendo efecto. Bendito sea Dios. Esa semilla sigue haciendo el efecto. Que el que alguien te hizo daño, la semilla te sigue diciendo: perdónalo porque yo también morí por él. Perdónalo porque tú no merecías mi perdón también. Esa semilla sigue hablándonos en nuestro adentro. Esa semilla sigue redarguyéndonos. Y es la palabra de Dios. Y el reino de Dios es por eso que se va multiplicando, va creciendo, va llegando hasta donde Dios lo está llevando. Bendito sea Dios porque Él es bueno. Y hay motivos por qué adorar a este Cristo de la gloria. Le dijo el Señor: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Esa semilla, amados hermanos, que el Señor regó, cayó en buena tierra, porque usted está aquí ahora. Aunque el diablo muchas veces te ha querido robar lo que Dios sembró en ti, pero no podemos dejarnos llevar por lo que dice el diablo o por lo que sintamos en nuestro corazón. Digámosle: te equivocas, diablo, la palabra que Dios puso en mí, esa palabra va a crecer en mi vida, esa palabra va a llevar fruto, esa palabra me va a enseñar a seguir caminando y confiando en el Dios de la gloria, en el Dios de poder, en el Dios que ha tenido misericordia. Esa semilla, amados hermanos, sigue haciendo fruto. Bendito sea Dios. Y amados hermanos, un comienzo pequeño con un resultado muy grande. La cosecha se compara, como tantas veces, la irrupción del reino de Dios, aunque mucho, hermano, del trabajo produce ser vano y sin éxito para los ojos humanos. Muchas veces pueda que para algunos o para nosotros mismos pueda parecer vano lo que hacemos. Pueda parecer de que estamos haciendo nomás por hacer, que la gente no nos agradece, pero no estamos para que la gente nos agradezca. El problema es que sembraron una semilla en usted. El problema es que depositaron algo en usted. Y aquí lo tenemos que hacer, nos agradezcan o no nos agradezcan, porque lo tenemos que hacer primeramente para Dios. Para el que sembró la semilla, para el sembrador, para el que dio la palabra, para el que soltó la palabra, para el que te dio la bendición, para aquel que tuvo misericordia de usted y de mí. Bendito sea Dios. Y es por eso, hermanos, que con la ayuda de Dios debemos de seguir, debemos de permanecer. Y amados hermanos, puede parecer que nuestro trabajo no tenga éxito para los ojos humanos, aunque en apariencia suceden fracasos tras fracasos. Nada de esto es en vano, amados hermanos, aunque nosotros podamos ver que nos sintamos fracasados algunas veces, pero hay una semilla que nos está recordando que no nos demos por vencidos, que debemos de caminar, de que Dios está contigo y conmigo, que debemos de seguir hacia adelante, que aunque llegue el desánimo, debemos de darnos cuenta que ya alguien nos sembró el evangelio, que alguien, hermanos, trató con nuestra vida. Su nombre es Jesús de Nazaret, y Él trató con nuestra vida de una manera muy especial. Con otros trató de una manera fuerte, con otros trató de una manera diciéndole: yo soy el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que te rescata de la vida en la que está. Bendito sea Dios. Y es por eso, amados hermanos, que este es el buen sembrador, Jesús de Nazaret, el que sembró la palabra, y nosotros regamos la palabra, y nosotros, hermanos, llevamos su palabra. Bendito sea Dios. Alabado es Dios. Nuestro trabajo no es en vano. El que tú te congregues no es en vano.
No estás perdiendo tu tiempo congregándote, sino que estás ganando puntos, sino que estás haciendo lo que la Biblia dice. Bendito sea Dios. No estás aquí por el pastor, no estás aquí por nadie, sino que porque tú tienes de que adorar a Dios y tienes que estar agradecido. Yo estoy agradecido. Mira, amados hermanos, y muchas veces lo que pasa es que no lo decimos, pero cuando vemos pocos hermanos nos ponemos tristes también en nuestro adentro, porque quisiéramos que ellos pudieran darse cuenta que el diablo no les robe la semilla, de que Dios en ellos puso algo y no lo puso en vano, lo puso para que lo echemos a andar, para que trabajemos para Dios. Para algo lo puso el Señor, para algo te eligió el Señor. Dios no te eligió en vano, Dios no te eligió para que nomás estés en vano. Algo tienes que hacer para el Señor, con la gracia que Dios te ha dado, con la armonía que Dios te ha dado, con el gozo que Dios te ha dado. Algo tiene que salir bueno de usted y de mí. Bendito sea Dios, porque la semilla fue sembrada, la palabra fue sembrada en nuestra vida. Alabado y bendecido sea Dios. Muchas veces decimos: ¿yo en qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Yo ni hablar sé. Pero cuando aquel sembrador sembró la semilla, este sembrador te hace capaz de hacer cosas que tú no puedes hacer. Te capacita para hacer cosas grandes. Bendito sea Dios. Que aunque seas pequeña, pero serás grande. Que aunque tú, amados hermanos, hayas pasado momentos difíciles, pero un día vamos a crecer. Alabado sea Dios. Un día no seremos los mismos. Alabado y bendecido es Dios. Hay motivos por qué darle la gloria a este Rey de Reyes. Bendito sea Dios. Y amados hermanos, Pablo lo dijo, que nuestro trabajo no es en vano también. 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que tú hiciste para Dios, aunque el pastor no te lo agradezca, está anotado. Si lo hiciste para Dios, tienes que quedarte con la boca callada y no murmurar, porque si murmuraste, no sirvió lo que hiciste. Si lo hacemos para Dios, es para Dios, no para que el hombre me dé gloria, no para que el hombre me aplauda, no para que me vean. Es porque tengo que hacerlo, porque la Biblia dice que ese trabajo no es en vano, porque a nosotros ya nos regaron la palabra, ya nos sembraron la semilla. Ahora nosotros tenemos que hacerlo por agradecimiento al Señor. Bendito sea Dios, porque hay gente que está en la necesidad que un día estuvimos nosotros, y hay gente, hermano, que necesita una palabra de consuelo, y es por eso que por muy desanimados que estemos, hermanos, podemos darle palabra de consuelo a alguien. Podemos decirle también que todavía hay un Dios que lo puede sacar de esa condición. Alabado y bendecido es Dios. Jesús enseña, hermanos, que la intención de Satanás, hermanos, esa intención es robar la palabra, es corromper la palabra de Dios. La intención de Satanás siempre ha sido corromper la palabra de Dios. Como enseñaba el hermano el jueves, es de que podemos utilizar la palabra para pedir dinero. Podemos utilizar la palabra para decirle: si tú me bendices a mí, Dios te va a bendecir. Podemos utilizarla para muchas cosas, la palabra. El problema es que Dios no aprueba cómo la utilizamos. El problema es que Dios aprueba lo que sale del corazón de Él. El mensaje que enseñamos, la enseñanza que enseñamos, todo lo que hablamos, que salga del corazón de Dios. El problema es que tú puedes cantar y puedes decir que Dios te dio una alabanza y la vienes a cantar como Vicente Fernández. Eso no trae nada de espiritual, porque lo que Dios da es espiritual. Eso te conecta para el cielo, te conecta con Dios. La semilla que el Señor siempre ha sembrado es una semilla santa, pura, verdadera. No una palabra corrompida ni adulterada. Es una palabra verdadera que no tiene mancha. Es una palabra que trae cambio. Es una palabra que trae arrepentimiento. Es una palabra que trae quebrantamiento. Bendito sea Dios. Pero, amados hermanos, pero en usted y en mí fue sembrada la palabra. Aunque parezcamos que no tenemos fuerza, dejemos que la palabra haga en nosotros. Aunque tal vez tenemos de que no podemos cambiar áreas, dejemos que la palabra entre en nosotros. No importa cómo venga la palabra, si el día que estamos escuchando la palabra, aunque nos duela,
Pero algo tiene que hacer. Tiene que hacer efecto la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios, hermanos, es la única poderosa que hay para transformar. Es la única verdadera que puede hacer grandes cambios. Se sembró la palabra. Y hermanos, y muchos escucharon, pero no muchos la siguieron. Multitudes seguían a Jesús, pero esas multitudes, así como llegaban, se iban algunos. Porque algunos andaban detrás de la comelona. En cierta ocasión Jesús les dijo que lo seguían porque les daba de comer. Pero, amados hermanos, muchos andaban por los milagros. Y muchos, gloria a Dios, andaban por los milagros. El Señor hacía los milagros, pero muchos no andaban por la palabra, porque cuando Pedro le dijo, dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Y le dijo, mira, Señor, todos se están yendo. Quiso decir que entonces ellos no le seguían por la palabra. Y le dijo el Señor, Pedro, si quieres tú también vete. Pero Pedro le dijo, no, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Pedro le dijo, aunque me duela, aunque me destruya por dentro, pero tu palabra me es eficaz. Tu palabra me da consuelo. Tu palabra me motiva. Tu palabra me empuja a seguir. Tu palabra me hace valiente a caminar. Tu palabra me enseña la verdad. Tu palabra me redarguye. Tu palabra me reaviva. Tu palabra me da un gozo. El gozo que yo no puedo sentirlo. Tu palabra me da la paz. Tu palabra me alumbra a caminar por ella. Me alumbra a caminar por el camino que tú quieres que camine. Esa es la palabra de Dios. Esa es la semilla que el Señor nos ha dado. Bendito sea Dios, porque Él es bueno. Mire, todos los años, de tantos años que tengo en el Evangelio y predicando, creo que llevo como 20 años predicando, amados hermanos, pero de tantos años yo nunca había predicado de esta parábola. Y yo decía entre mí, ¿cómo la voy a predicar? Porque predicar una parábola no es fácil. Hay que escudriñar, hay que estudiar y hay que pedirle a Dios. Pero, amados hermanos, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y es por eso, amados hermanos, de que el Señor a sus hijos les da la palabra para el que le entendamos, amados hermanos. Y Él nos enseña para que no tropecemos, sino que para que sigamos y para que no nos desanimemos. Que por muy desanimado que estés, por mucho que veas a tus hijos que no hay cambio en ellos, un día va a haber cambio. Solamente hay que permanecer orando siempre, presentándolos al Señor. Tarde o temprano Dios va a hacer el cambio. Tarde o temprano va a producir grandes efectos. Va a producir, hermanos, los grandes efectos que un día mirábamos que no hacía nada, pero va a producir efectos con la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Y es por eso que hay que servirle a este Dios de poder, porque nos ha señalado, nos ha escogido para alabanza de su nombre, para darle la gloria a Él en todo tiempo, para bendecir su nombre. Glorificado sea Dios, porque para siempre es su misericordia. Este es el Dios de poder, el Dios de la misericordia. Mateo 13:19. Mateo 13:19, amados hermanos, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mire, cuando uno no entiende la palabra, viene el enemigo y se la arrebata. Se la roba. O tal vez le decimos a alguien, pero mire, ¿y qué pudo decir el predicador? Y tal vez le decimos a una persona que no es la persona correcta. Y entonces te va a desviar más. Y es por eso que con la ayuda de Dios siempre tenemos que estar pendientes y pidiéndole al Señor y atentos a lo que se dice. Porque muchas veces pueden decir, ¿cuántos se van a quedar? Amén, podemos decir. Y amados hermanos, porque muchas veces no podemos estar aquí. Podemos estar en nuestro cuerpo, pero nuestra mente tal vez en ese momento anda dando vueltas por otro lado. El diablo está robando, hermanos, y la palabra es importante, la enseñanza es importante para que podamos aprender y ponerla por obra con la ayuda de Dios. Y hermanos, y muchas veces, ¿por qué cree que muchas veces en el mensaje la gente se duerme y se siente aburrido, más aburrido que las alabanzas? Porque, hermanos, el diablo es un astuto. El diablo se cruza y de repente nos puede poner sueño, pero en las alabanzas cualquiera canta. Hasta el que no es cristiano canta en las alabanzas. Está bien raro eso.
Pero siempre cuando viene el mensaje se pone, pero a veces una pesadez que el predicador no puede ni predicar también. Y llega un cansancio, hermano, pero no sé si a usted le ha pasado, a ustedes que predican. Llega un cansancio terrible que uno no quisiera ni predicar. Pero es que el diablo es un astuto, pero Dios es un poderoso. De que él anda buscando robarnos. O puede decir, como había ciertos hermanos comentarios que decían, amados hermanos, ¿cómo estuvo el culto? Estuvo poderoso, nos gozamos, bailamos, cantamos, brincamos, danzamos. Y el mensaje, no sé cómo estuvo. ¿Cómo se llamaba el tema? No me sé, no me acuerdo del tema. Y es ahí cuando el enemigo nos gana ventaja, bendito sea Dios. Está bien que te goces en alabanza, pero también hay que gozarnos en la palabra. También hay que sentir el sabor, bendito sea Dios. Aunque nos duele, hermanos, pero también la palabra es importante. Las alabanzas se las damos a Dios, glorificando a Dios, dándole cánticos a Dios. Pero la palabra viene para nosotros, viene para el predicador, viene para la iglesia, bendito sea Dios. Es que aquí nadie se salva, hermanos, de que cuando viene el mensaje, hermanos, es para nosotros, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque el Señor siempre tiene un propósito con nosotros, no para condenarnos, no para destruirnos, sino que Él quiere que nuestra fe aumente, que nuestra fe se ponga firme, bendito sea Dios. Y dice, amados hermanos, que cuando alguno oye la palabra y no le entiende, aquel se la arrebata. Se la arrebató el enemigo. Y cuando se dan algunos folletos, tal vez algo que cuando hacíamos o así, cuando se enseña y se le da a la gente, hermanos, la gente anda tirada a las cosas como a ellos no les cuesta, hermanos. Y aquí habían varios libros de esos de los que está dando el hermano la enseñanza. Y yo decía, esta gente, a mí me dice algo, que esta gente está desordenada. Porque yo aprendí en muchas predicaciones que así como usted anda su carro, como tiene su casa o como anda su Biblia, la deja donde quiera, usted es un desordenado espiritualmente también. Porque alguien que es ordenado cuida la palabra y cuida ese librito porque tiene la palabra de Dios. No se preocupe, ya no le digo porque se va a poner serio y se va a dañar el mensaje. Pero amados hermanos, es que debemos de aprender a conservar lo que es bueno, lo que nos puede ayudar. Como decía el hermano, uno pasa horas en el estudio, horas, tanto como para enseñar o como para predicar. Y le duele a uno, y como yo le decía ya ratitos, que aunque uno no vea el efecto, Dios ve el trabajo que hacen los predicadores y los que enseñan y los que están orando. Y Dios lo recompensa. Que aunque nosotros lo tomemos como nada, un día va a crecer. Un día o a los años puede llegar alguien que no conocemos y nos diga, hermano, ¿se acuerda de mí? Usted que daba las enseñanzas. Yo andaba todo rebelde, pero mire ahora, me afirmé cuando usted enseñaba, cuando usted predicaba. Hubo un cambio en mi vida. Hubo algo que me impactó. Hubo algo que me llamó la atención. Hubo una semilla que en ese momento andaba más difícil de mi vida viviendo. Pero en ese momento impactó una palabra, solo una palabra que usted dijo. Una palabra que dijo, esa palabra confortó mi alma. Esa palabra me motivó, me encendió lo que yo tenía apagado. Me enseñó. ¿Por qué? Porque va creciendo, va haciendo efecto, va caminando, aunque no lo veamos, pequeño pero grande, va teniendo grandes resultados, va apartando todo espíritu, va apartando, hermanos, todo espino, va quebrando toda espina, va quebrando toda raíz de amargura, y la palabra va llegando y siempre va a llegar y va a hacer su efecto, bendito sea Dios. Y es por eso que los que trabajamos en la obra, tanto como los que están en la música, los que predicamos, los que enseñamos, no nos desanimemos, no porque que el hombre no me agradece, sino que hay un Dios que sembró la semilla, hay un Dios que te escogió para que usted sea de bendición para otros, hay un Dios que sembró la semilla en usted y usted la está sembrando en muchos, bendito sea Dios. Y esa semilla va creciendo y va creciendo, aunque no la vemos, pero va creciendo, que un día será grande, bendito sea Dios. Y es por eso, hermanos, que hay que seguir sirviéndole a Dios.
La gente muchas veces deja de servirle porque dice no me agradecen. Dios no te llamó para que la gente te agradezca. La Biblia dice que el mayor será el que sirve a otros. ¿Quién será el mayor? Le dijeron los apóstoles. Y le dijo el Señor, mayor será en el cielo el que sirve, y el que no se haga como un niño no entrará al reino de los cielos. O sea que hay que hacernos como niños, y eso es lo que nos cuesta. Porque si usted me dice algo a mí, me va a poner enojado, y ya después yo voy a sentir algo en contra de usted. O si yo le digo algo a usted, también no le va a gustar. Pero hay que hacerse como niño. O sea que está tremenda la situación. Pero, amados hermanos, y es por eso que el reino de los cielos, pequeño pero grande. La fe empieza pequeña, pero hay gente que llega a tener una fe tremenda que ni el mismo diablo la puede mover de ahí, ni el mismo diablo lo puede hacer que se salga del evangelio, porque este está fundamentado en la roca. Este está, hermanos, el argumento de él está en la palabra viva y eficaz, en la palabra que es la fuente de la vida. Bendito y alabado sea Dios. Y glorificado es Dios, hermanos, porque Dios es bueno para con nosotros. ¿Por qué cree que está usted ahora aquí? ¿Por qué cree que está usted ahora en el evangelio? Tal vez su abuelita era cristiana y oraba por usted. Y ella no se aburrió de doblar rodillas. Y tal vez podría haber sido el más malo. Pero ella decía, un día te voy a ver en el evangelio. Y tal vez ella no te vio, pero ahora está el fruto de ella. La semilla que sembró. Y amados hermanos, yo recuerdo que allá en El Salvador yo tenía unos familiares que eran cristianos. Yo le decía tía, ella era hermana de mi abuela, como mi abuela es como mi madre, ella me crió. Y cuando yo iba allí, con una palabra que yo decía allí, esa señora me exhortaba, yo no sabía qué era eso. Pero ya después dejé de visitarla porque como eran cristianos, pero ella siempre oraba y me ponía la mano en la cabeza. Y yo le decía, no, esta señora está loca. Pero hermanos, todo eso hace efecto. Todo eso. Gente que decía, no, yo te veo, yo te voy a ver un día predicando, te voy a ver un día al frente de la iglesia. Y yo les decía, estás loca. Mejor dejé de visitarlos. Pero la semilla fue sembrada. Parece que no tiene efecto. Pero la palabra de Dios hace efecto y rompe toda cadena y toda barrera. La palabra de Dios cruza por donde quiera y ella va a hacer su efecto, bendito sea Dios. Y es por eso, hermanos, de que hay que orar, los que tienen hijos jóvenes, hay que orar por ellos. Cuando estén dormidos, póngales manos en el nombre de Jesús. Y dígale, Señor, mis hijos van a ser predicadores o tú los vas a usar en una área. Y recuerdo allá en Maryland también cuando andaba en los vicios, hermanos, afuera, y un joven que andaba en pandillas también. Yo me iba a quedar a su casa y la mamá era cristiana. Y la mamá siempre nos agarraba y nos hablaba de Dios. Y yo le decía, no hombre, tu mamá está loca, mejor ya no voy a venir. Y cuando yo dormía con él allí en el cuarto, habían 2 camas. Y cuando dormía, de repente la señora a las 3 de la mañana nos asustaba y iba a ponernos manos. Y yo le decía, ¿y tu mamá qué es lo que le pasa? Es el vivo diablo. Pero no era el diablo. Ella estaba diciendo, es que tú un día vas a ser predicador. Mi hijo un día va a ser predicador. Y no me voy a cansar. Y ahora esa mujer, hermanos, esa mujer se fue luego para Honduras. Ahora ya está. Y ahora ella me dice, te felicito. Te dije que un día ibas a ser predicador. Y esa mujer no se cansó de orar por mí. Y es por eso que la semilla fue sembrada. Y la semilla, hermano, sigue haciendo la obra. Bendito sea Dios. La semilla, hermano, hace la obra. Y es por eso que usted, por mucho que vea a su hijo rebelde, usted órelo, usted entrégueselos al Señor, que Dios hará en ellos. Pero usted siga siempre firme en la fe. Bendito sea Dios. Hay que seguir firmes en el Señor. Porque, amados hermanos, eso es nuestra ayuda. Esta palabra, ya el enemigo que no la arrebate a nosotros, sino que nosotros vivamos su palabra, la palabra del Señor. Que estemos dispuestos con la ayuda de Dios a seguir. Lucas 8:12 dice, y los de junto camino son los que oyen, y luego viene el diablo y les quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven.
Viene el diablo, siempre va a tratar, o tal vez un día de enseñanza o un día que hay predicación, Dios tenía una palabra para usted y de repente el diablo usó a alguien y le dijo, vámonos para el mall. No, pero es que día de culto, vámonos, ya vamos a llegar a tiempo, y no llegó. Y en ese momento tal vez Dios tenía algo para usted. Gloria a Dios, qué silencio, bendito sea Dios. En cualquier culto Dios puede tener algo para usted y para mí. En un culto de oración, de repente podemos venir cansados y de repente sentimos una libertad. Porque Dios obra de esta manera, amados hermanos, y es por eso que hay que aprovechar las oportunidades en el Señor. Hay que aprovechar las oportunidades cuando usted tiene un tiempo. Léase unos versículos de la Biblia y ore, hable con Dios. Y Dios lo va a ir haciendo que crezca. Por muy cansados que llegamos, bendito sea Dios, el Señor siempre tiene algo para nosotros. Esa semilla que ha sembrado, amados hermanos, que produzca en nosotros frutos diferentes. Que nosotros marquemos la diferencia. Nadie puede marcar la diferencia si la semilla no produce en uno. ¿Pero qué? Para que produzca en nosotros, no dejemos que el diablo nos robe la palabra, sino que sirvámosle a Dios con todo, bendito sea Dios. Esperando, teniendo la esperanza de que un día nos iremos con Él. Aunque diga lo que diga el diablo, aunque usted tal vez hoy se encuentre torcido, desviado, tarde o temprano la semilla lo va a hacer que se enderece. La palabra, hermanos, nos hace que nos enderezcamos. La palabra es la única que nos ayuda a que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Bendito sea Dios. Los corazones duros y de piedra, Dios los transforma en corazones de carne y les mete el espíritu. Bendito sea Dios. Así le dijo a Ezequiel, alabado sea Dios, porque esa semilla que Dios ha sembrado, pequeña parece, hermano, pero es grande, tiene grandes resultados gloriosos. Bendito sea Dios. La iglesia comenzó muy pequeña con los apóstoles y creció de una manera muy grande que usted lo sabe. De 2 en 2 enviaba el Señor a los 70. Y amados hermanos, y hubo un crecimiento terrible. Y no solo un crecimiento, hubo, hermanos, una llenura poderosa del Espíritu Santo, donde ahora ellos, con solamente que hablaban una palabra, las vidas eran libertadas. Bendito sea Dios. Con solo que le daban orden al demonio que se fuera afuera, se tenía que ir el demonio. Porque esa semilla es poderosa. Nosotros tal vez podemos desanimarnos, wow, pero no crecemos. Se está yendo a predicar, pero hay algo que hacer, hay que orarle al Señor. Es que mira, amados hermanos, la gente ahora queremos ver la gloria de Dios, pero no hay nadie que esté pagando el precio. Hay que pagar un precio, hay que esforzarnos en el nombre de Jesús. Hay que hacer algo más, bendito sea Dios. Hay que, si no lees la Biblia, comienza a leerla. Si no oras en tu casa, comienza a orar en tu casa. Y cuando acuerden los cultos, ya no van a ser oprimidos como están. Ya todos vamos a venir con gozos a la iglesia, con cánticos entrando, con acción de gracia. Bendito sea Dios. Bendiciendo y glorificando el nombre de Dios. Que cuando aquel te esté perturbando y te esté hablando y le vas a dar un codazo y le vas a decir, no es tiempo que me perturbe, hablamos afuera, pero yo vine a adorar a Dios, pero yo vine a glorificarlo, porque hay una semilla que se me va a sembrar aquí, con la enseñanza, con la palabra. Hay algo que Dios me va a hablar, bendito sea Dios. Y es por eso, hermanos, que debemos de estar atentos. Aquel paralítico le estuvo atento a Pedro y a Juan, esperando que recibir, y a eso debemos de venir a la casa de Dios, esperando que vamos a recibir de los estudios, que vamos a recibir de la palabra, y también que le vamos a dar a Dios. Bendito sea Dios. Que adoración le vamos a dar, como Dios va a probar nuestra alabanza. Bendito y glorificado es Dios. Pero, amados hermanos, muchas veces venimos solo, Señor, dame, y estamos tan llenos que ya nos dio el Señor. Y ahora, ¿qué le damos? Ahora para cantar no queremos ni cantar, ni levantarnos de la silla. Pero no es aquí, bendito sea Dios. La semilla está sembrada. Usted y yo sabemos cómo adorar a Dios. Sabemos cómo tocar el corazón de Dios. El problema es, hermanos, que el diablo nos ha robado.
nos ha robado lo que se nos ha sembrado, pero no dejemos que nos siga robando. Cada momento que nos reunimos a adorar a Dios es una bendición más que Dios nos da. Es una oportunidad más que Dios nos presta. Hay gente que no puede congregarse. Mire, amados hermanos, yo hablaba con alguien y yo les decía que un día, hermanos, yo fui a ver cómo es que la gente que no tiene a Dios, que están en religiones, vi a unos, yo entré a ese templo y vi que estaban de rodillas unas mujeres y unos hombres, pero estaban llorar y llorar y llorar y llorar, y yo dije, wow, estos no son cristianos, y nosotros que supuestamente tenemos a Jesús en nuestro corazón, en la iglesia no derramamos así nuestra alma, y estos que están en una secta, estos están orándole con toda su alma y tienen una gran reverencia cuando están orando. Y hubo una semilla que se nos ha sembrado. Hubo una palabra que Dios nos sembró. Y es por eso, hermanos, que nosotros con la ayuda de Dios tenemos que mejorar. Que el Señor nos toque. Que el Señor nos siga llenando. La iglesia comenzó pequeña con los apóstoles de una manera, pero fue de una manera muy grande. La hora de Dios viene y con ella la bendición de una cosecha que sobrepasa toda esperanza que había muerto. Bendito sea Dios, que a pesar de todos los fracasos y resistencias, Dios hace, hermanos, aparecer unos comienzos sin esperanza. Es un final grandioso que había prometido el sembrador, sembrar esa semilla. Pero, amados hermanos, Dios hace que haya esperanza donde ya se estaban perdiendo, donde ya no había solución. El Señor llega con la poderosa palabra. El Señor llega haciendo, hermano, ese efecto. Bendito sea Dios. Si mire, muchas veces usted ha estado a punto de rendirse. Muchas veces yo estuve a punto de rendirme. Si no nos hemos rendido es porque Dios nos ha dado una palabra. Si no ha sido por la enseñanza, si no ha sido por la palabra, ha sido por una alabanza, y nos ha reavivado, nos ha motivado, que hemos llorado y llorado. Muchas veces yo he llorado ahí en aquella silla atrás y he sentido, hermanos, el toque de Dios y me ha motivado a seguir. Y es por eso, hermanos, que esa semilla sigue teniendo el poder y lo seguirá teniendo. Esa palabra sigue haciendo efecto. Bendito sea Dios. Veníamos sin ánimos y Dios nos da ánimo. De la nada nos da ánimo. Veníamos sin deseo de cantar y Dios nos hace cantar. Dios nos hace orar cuando no traíamos deseos de orar. Bendito y glorificado es Dios. Y es por eso que el Señor nos da oportunidades para que volvamos a obtener fuerza, para que volvamos a acudir a Él, para que volvamos a acudir a la palabra, para que volvamos a darnos cuenta que la semilla no fue sembrada en vano, que la semilla está haciendo efecto, que la semilla tiene el poder. Bendito sea Dios. Que la palabra que se sembró, que la palabra que un día alguien te dio, que la palabra que un día alguien te habló se ha cumplido. Usted está en el evangelio ahora, pero ahora hay que seguir caminando. Bendito sea Dios. Ahora hay que seguir caminando. Tiene grandiosos finales. Tiene finales grandes. Bendito sea Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hay motivos por qué servirle a Dios. Mateo, hermanos, nos enseña, amados hermanos, Mateo 4:3, y dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron, y otra parte cayó en predegales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo el 30 y 70
y 100 por 1. Esa cayó en buena tierra, pero la que cayó en las otras no cayó en buena tierra. ¿Por qué? Porque siempre, como leímos unos versículos, el enemigo anda robando la palabra, robando lo que Dios te ha dado. Pero es por eso, hermanos, que nosotros debemos de guardar la palabra del Señor. Lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, que lo pongamos por obra en el nombre de Jesús. Que comencemos a despertar. Se nos está dando estudios, hermanos, que haya en nosotros un crecimiento, que haya en nosotros por lo menos una diferencia, amados hermanos, para que los que dan la enseñanza se sigan motivando en el nombre del Señor, y ellos saben de que va a haber crecimiento, pero también que nosotros pongamos de nuestra parte a abrir el corazón, a estar atentos, a decirle a aquel, no me esté jugando, porque están predicando, nos están enseñando la palabra de Dios, y nosotros queremos escuchar, queremos aprender. Yo no quiero estar todo el tiempo en la banca, yo quiero ser alguien que dé fruto, alguien que produzca a través de la semilla que se me ha dado, a través de lo que me han enseñado. Si hay gente que no sabe porque no escudriña, hay gente que se les está enseñando aquí pero no saben porque como les da igual. Pero amados hermanos, la semilla no tiene que caer en espinos, tiene que caer en buena tierra, tiene que caer en usted y en mí, para que nosotros pongamos por obra lo que aprendemos. Bendito sea Dios, y traigamos a otros. Alabado sea Dios. Que nadie te robe la semilla que se sembró. La idea fundamental es siempre la misma: el reino, el sembrador por Jesús en el campo del mundo tiene un comienzo minúsculo, pero un día será inmenso. Entonces será algo totalmente nuevo. Es maravilloso el reino de los cielos. Lo más grande ya está oculto en lo más insignificante y eficaz. A lo más pequeño, lo más grande está oculto, hermanos, en lo más insignificante, donde nosotros aún podemos ser insignificantes, pero vamos a producir un día el crecimiento que Dios quiere que demos. Un día, hermanos, porque ahorita nos estamos dando, empezando por mi persona, no damos lo que Dios nos ha pedido. No se preocupe, que yo no le voy a hablar de diezmos, que a mí no me interesa eso. No damos lo que Dios nos ha pedido. No calificamos para estar donde estamos. Y el Señor, con la misericordia, hermanos, nos tiene allí. Como pastor no doy lo que Dios demanda de mí. Como predicadores y enseñadores no damos lo que Dios nos demanda. Como los que dirigimos como mujeres no damos lo que Dios nos demanda. Y es por eso que debemos de producir con la palabra, crecer, bendito sea Dios. Como miembros no damos, no llenamos también, no calificamos a como Dios nos ha demandado en la Biblia. Que debemos de dar frutos y no frutos malos, frutos dignos. Porque muchas veces aún estamos en la iglesia y con orgullo. Pero Dios quiere, hermanos, que crezcamos. Por eso se sembró la semilla. Si muchas veces incluso yo le he dicho al Señor, búscate a otro, porque yo no doy lo que tú quieres que yo dé. Porque yo soy la disolución tuya. ¿Para qué me buscaste a mí? Y se pone uno a cuestionar a Dios como que con eso vamos a solucionar. Yo le he dicho al Señor, a mí me han dado ganas mejor de que otros ustedes, pastor, y no estar ya en problemas. El problema no es de que a mí me han dado ganas. El problema es que ya te sembraron, que ya pusieron en ti. El problema es, aquí no es soltar y decir me voy a librar. No te vas a librar, porque si Dios sembró en ti esa semilla y te puso allí, bendito sea Dios, por donde quiera que vayas, siempre va a haber un estorbo que Dios va a poner en tu vida. Pero amados hermanos, yo no sé cómo hay gente que quiere estar pastoreando y es bien fácil y sin tanto compromiso de estar en una banca. Yo quisiera estar así como está usted, sin ningún privilegio. Y yo le digo al Señor, ¿para qué me buscaste a mí? Si desde que yo me hice pastor, que Dios permitió que llegara, más bien a mí lo que me ha venido son problemas. Lo que me vino fue enfermedades, alta presión. ¿Usted cree que uno va a estar con eso bregando, amados hermanos, y con problemas en el trabajo y en la casa? Pero el problema es que ya no sembraron algo. El problema es que ya no señalaron. Aquí el problema no es cómo tú te sientas, cómo yo me siento. Si te señalan a algo el Señor, hay que hacerlo. Si no, nos puede pasar las de Jonás. Y entonces hay gente que dice, no, mejor no me comprometo porque es que después me va a venir esto. El problema es que si Dios puso la mirada en ti, aunque no te comprometas, va a ser que te comprometas.
La semilla ya está. Según estudios, el trabajo más fuerte que hay es ser pastor. Porque uno no se libra. Uno tiene que estar las 24/7 para la gente. Si una gente nos llama, hay que estar allí. Aunque estemos cansados, aunque tengamos familia, ahí no andamos diciendo que no, es que yo tengo que estar con mi familia. Pero hay una palabra que Dios sembró en nuestra vida, que nos dijo a usted y a mí que no nos iba a dejar solos. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios, para la gloria de Dios. Aunque nos sintamos que nos estamos desgastando, aunque nos sintamos turbados, pero tú vas a servir de bendición para otros. A veces usted puede llegar cansado y alguien le puede decir, hermano, ¿será que puede orar por mí? Y tal vez ya está en la cama. Pero hermanos, nada es en vano de lo que usted haga para el Señor. Nada es en vano. Nada es en vano, pequeña pero grande. El Señor tiene resultados grandes. Y mira, amados hermanos, y es por eso que el evangelio es así, lo comparó así, porque muchas veces muchos comenzamos y muchos no terminamos. Muchos queremos desertarnos, queremos correr. Así como usted muchas veces ha querido correr, yo también muchas veces he querido correr. Pero Dios es grande, estamos porque Dios ha tenido misericordia. Estamos porque el Señor ha tenido esa misericordia con usted y conmigo. Y amados hermanos, es por eso que debemos de regar esa semilla a otras personas. Regarla. Y ver, amados hermanos, de que hay personas que están en peores condiciones que usted y que yo. Hay personas que no pueden por sí mismas. Y usted y yo por lo menos podemos caminar. Por lo menos podemos levantar la mano. Por lo menos podemos leer la Biblia. Hay personas que no saben leer la palabra. O hay personas que están ciegas. Pero aún con todo y eso, ellos siguen glorificando a Dios porque ellos saben que las semillas que se les sembró ha producido en ellos crecimiento, que no importan las batallas, que no importan los problemas, que no importan las cargas que sientan, ellos descansan en Cristo Jesús y ellos saben que hay un Dios que los consuela y este Dios te consuela a ti y a mí. Muchas veces buscamos consuelo de alguien, pero el consuelo verdadero se llama Jesús, está en la palabra. Cuando vamos a la palabra, cuando recordamos lo que Jesús ha vivido, cuando recordamos las cosas que pasó, cuando recordamos, hermanos, que Él también fue hombre y que Él también muchas veces dijo, hermanos, en cierta ocasión, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Y dijo en cierta vez, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Habló también David a través del Salmo de la Cruz, el Salmo 22. Y amados hermanos, y el Señor le dijo, ¿por qué me abandonaste, me desamparaste? Usted también alguna vez se ha sentido así, pero Dios nunca lo ha abandonado. Las cosas que llegan a pasarnos, pero el Señor nos enseña en esas cosas que Él está con nosotros, que Él ha sembrado una semilla en nosotros, que hay motivos por qué servirle a Él hasta la muerte, que hay motivos por qué glorificarle a Él hasta el fin. Bendito sea Dios. Muchas veces usted puede decir, la gente no sabe el problema que estoy pasando. El problema es que Dios ya lo sabe. Dios ya lo conoce. Y esa semilla que fue sembrada en usted, esa es la que va a mantenerlo firme. Se va a acordar lo que Dios ha hecho y lo que Dios sigue haciendo. El oyente sabe bien que el pequeño, hermanos, comienzo contiene las promesas finales grandiosas de Dios. Ahora, pequeña pero grande. ¿Por qué? Porque la fe sin ser pequeña, hermanos, como un grano de mostaza, no tendrá su poder, hermanos, pequeña a la vez y grande en su resultado. Donde, amados hermanos, como les decía al principio, el Señor les dijo, por su poca fe. No echaron fuera a este demonio por su poca fe. Les dijo, porque si tuvieran fe como un grano de mostaza. Pero les dijo, amados hermanos, de que enseñándoles de que hay que tener esa fe como el grano de mostaza. Y amados hermanos, pequeña a la vez y grande, con grandes resultados, que incluso puede mover montañas. Que cree, hermanos, que cree que lo imposible, hermanos, puede ser posible. Esa fe
sorda ante cualquier desánimo, nos pone sordo ante cualquier desánimo. Decir, no escuches el desánimo, sino que mantente, aún aunque te sientas débil, pero mantente en la fe que Dios te ha enseñado. Y amados hermanos, aunque sintamos que estamos atormentados, siempre la solución de todos los problemas, hermanos, es la fe que Dios nos ha dado a través de la palabra. A los discípulos les faltó la fe como un granito de mostaza. Y la fe, hermanos, grande como la de la mujer cananea, que le dijo, Señor, aún hasta los perrillos comen de las migajas de su amo. Cuando le dijo, Señor, mira, mi hija está atormentada por un demonio. Sánala, libértala. Y el Señor le dijo que no era necesario, que no se le era lícito darle la comida de los santos a los perrillos. Bendito sea Dios, que le tocaba a los judíos. Pero esta mujer, cuando llegó donde el maestro, amados hermanos, y se humilla, el Señor le dijo, mujer, tu fe es tan grande, hágase como tú quieres. Eso está en Mateo 17:20. Y Mateo 15:21 al 28. Y amados hermanos, aquella mujer tenía una fe tan grande, bendito sea Dios. Jesús, hermanos, se refiere a esa fe como un grano de mostaza, la fe que mueve montaña. La fe, hermanos, que por mucho que sea todo negativo, no te hace mover la forma en que tú has pensado sobre la fe en el Señor. No te hace cambiar los pensamientos que Dios ya te cambió, sino que te mantiene, que aunque estés solo, aunque no veas a nadie, aunque veas espinos, tú estás confiado que esa fe, hermanos, que lo que Dios te enseñó, que la semilla que Dios plantó en usted va a producir, va a crecer, aún en medio del desierto. Usted, hermano, va a salir victorioso a través de la palabra. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Bendito sea Dios. Pequeña,